visto un montón de veces, pero a pesar de eso siempre es hermoso regresar a ese punto y recordar. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Por qué? ¿Por qué por eso? Porque bueno, el pueblo de Israel y el mundo en general estaba y tristemente aún está todavía sumergido en pecado. Aún nosotros, todavía conociendo de nuestro Señor, seguimos sin dejar totalmente el pecado. Y precisamente por eso, por la gran infidelidad del pueblo de Israel, por el no buscarle a Él iba a hacer una cosa maravillosa, una cosa única, que una mujer diera a luz un hijo sin haber tenido ningún contacto físico, sexual con un varón. Algo tan maravilloso como la creación misma. El Señor nos hizo a los primeros habitantes humanos de esta tierra del polvo. Pero tampoco nos debería sorprender eso. Al hombre y a la mujer del polvo los hizo, pero ¿y a los animales? Tan solo con decir que se hagan los animales, se hicieron, los hizo, podríamos decir así, de la nada. Al hombre y a la mujer, primeros habitantes de la tierra, bueno, al hombre lo hizo del polvo y luego a la mujer de una parte de él, de su costilla. Algo hermoso, y ahora una señal tremenda, ¿no? Una mujer virgen, joven, una joven, según la historia, una señorita tal vez bueno, ahorita no tenemos a muchas chicas, tenemos a dos señoritas jovencitas, más o menos de 16, 17 años, como Dani más o menos. Una señorita así concibió y dio a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículo 18, nos narra la escritura que el nacimiento de Jesús en Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse con él, resultó que estaba embarazada, que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una profecía de 400 años antes, de más de 400 años, y que se cumple en María. Sin duda, y como lo hemos dicho muchas veces, debió ser algo sorprendente para la jovencita, de pronto hallarse embarazada, ¿no? De pronto que le empiezan a dar todas estas molestias que las mujeres mayores les podrían platicar a las más jóvenes. Tal vez esos mareos, esas náuseas, eso de que comes algo y no les cae. Digo, si no te cae, pero bueno, a los hombres no nos da eso. Para la mujer que no les cae, ¿no? Debió ser algo, pues, de pronto raro, ¿no? Pero sin duda alguna hermoso, sorprendente. Bueno, como yo. Pero finalmente ella reconoce este milagro del Señor en su vida, en su cuerpo, en su persona. Y hemos dicho en más de una ocasión que María, es cierto, no está por encima de Jesús, por encima de Dios Padre, pero sin duda alguna debió ser una señorita, una jovencita especial, una mujer que amaba a Dios
obediente de Dios, una mujer especial, una mujer santa, verdaderamente santa porque era reservada por Dios, no necesariamente porque era una mujer perfecta, porque la Escritura nos dice que no hay una sola persona que sea perfecta, que todos hemos pecado. Nos dice que en la Escritura que el hombre buscó a ver si había alguien que le buscara, pero no. Busqué a ver si había alguien, algún entendido que buscara a Dios. Eso lo encontramos en el libro de los Salmos. Después Pablo lo repite, pero en el libro de los Salmos está. Buscando a ver si alguien buscaba a Dios, pero nadie buscaba a Dios. Tal vez ni siquiera esta mujer. Y recordemos que de la misma manera en la que nosotros somos salvos por gracia, también ella, por la gracia de Dios, como un regalo de Dios, un regalo sin duda especial, recibió el poder llevar en su vientre al Hijo de Dios y más adelante poderle darle su propia leche materna. Qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, imagínate, al Creador y Salvador del mundo. Es algo que los hombres difícilmente entendemos, porque bueno, Dios no nos ha dado esa virtud. Pero las mujeres, sobre todo mis hermanas que ya han concebido, saben esa dicha, ese gozo, y hasta ese dolor, ¿no? Cuando el bebé les muerde ahí, les aprieta, bueno, es una cosa inolvidable y hermosa. Y entonces, cuando su prima Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, Gabriel fue enviado a visitar a María para decirle que ella estaba embarazada del Hijo de Dios. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, nos dice el profeta, porque nos ha nacido un niño. Es una profecía, es algo que iba a pasar más de 400 años después del tiempo de Isaías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, qué hermoso nombre es dado a Jesucristo. Consejero admirable. Muchas veces tenemos nosotros dudas, tenemos problemas, tenemos dificultades. A veces no sabemos qué hacer. Tal vez a más de uno de ustedes les ha pasado en situaciones diferentes, en situaciones económicas, en situaciones de trabajo, o tal vez en situaciones sentimentales cuando eran más jovencitas, o si lo son, o aún ahora. Vemos a hermanos, a hermanas que de pronto pasan situaciones con su pareja. Si eso no es algo exclusivo de los quinceañeros o de las quinceañeras que de pronto tienen alguna dificultad con el noviecito y ya se sienten que el mundo se les termina, ¿verdad? También a los adultos les pasa, nos pasa. De pronto necesitamos algún consejo sentimental. De pronto tal vez tenemos alguna dificultad con el hijo, o con la hija, o con el papá. Y tal vez decimos, así como, bueno, cuando yo era pequeño había una caricatura de creo que era tiburón, no sé, ballena, que decía, nadie me comprende, se llama Mandibulín. A veces como que nos da ese síndrome del mandibulín de que pensamos que nadie me comprende. Y queremos un consejo. ¿Y a quién recurrir en ese momento en el que tal vez tu mamá, tú piensas que no te entiende y a lo mejor no? O tus hijos, tu esposo. Porque verdaderamente es complicado entender a otra persona. De pronto se nos habla mucho de ponte en los zapatos del otro. Sí, pero resulta que el otro es adulto y calza casi de 10.
Y entonces, bueno, Versita tiene sus pies de tamaño Versa, el 5, ¿no? Entonces imagínate, 5 por 2, 10. Y entonces, de pronto buscar ese consejo en una persona que no siente lo que yo siento, que no está en medio del problema, es complicado, ¿no? Recientemente, por ejemplo, estaba yo ahí con lo del cochino, este sistema que no he terminado, pero estoy ahí. No, qué barbaridad, ¿no? ¿A quién le puedo pedir consejo? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Pues el Chapulín Colorado no puede. No te puede ayudar el Chapulín. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, porque de veras a lo mejor, bueno, no sé, pienso en el tiempo de cada 30 días de las mujeres, ¿no? Y entonces viene con el esposo y se siente triste y hasta la ropa le incomoda, pues. Y eso que es de su talla y que ella la escogió. Y entonces, ¿qué le podemos decir a la hermana, si es mi hermana, o a mi esposa, o a mi hija? Que verdaderamente le conforte su alma en ese momento, su corazón. Tal vez la pérdida de un ser querido, un hijo, un hermano, una madre, un padre. Y a veces llegamos con la persona y le decimos, te comprendo o te entiendo, cuando ni lo entendemos. De pronto se llegan a decir frases verdaderamente ridículas y sin sentido. No, pues yo te entiendo. Pues no. No, porque si a lo mejor tú y yo no se nos ha muerto la madre, no entendemos. Y a lo mejor un consejo que podemos dar no es sabio, no es correcto, no es lo que necesita la persona. A veces tu consejo hace que la panza se le revuelva más, o la cabeza se le revuelva más, o las ideas se le revuelvan más. Queremos darle un consejo a la persona y la verdad es que luego ni sabemos. Pero qué bueno y qué hermoso y qué maravilloso es saber que tenemos a un consejero admirable, que verdaderamente te va a dar esa palabra de ánimo, esa palabra de consuelo, esa guía. ¿Qué haré en esta situación? ¿Qué hago con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Qué hago con el dinero que cada vez vende menos? ¿Qué hago? ¿Qué hago con este trabajo? ¿Qué hago con este jefe? ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos hijos? ¿Qué hago? Ni más ni menos que recurrir al consejero admirable. Por eso es que les reitero una y otra vez, ¿tienes problemas? Qué bueno que tienes al hermano de la iglesia, qué bueno que tienes a tu esposo, qué bueno, pero antes que nada, y antes que te confundan más las ideas, y antes que hagan que se te revuelva la panza cuando te den un consejo que no te sirve, recurre al consejero admirable, Jesucristo. Señor Jesús, estoy en este problema. Ayúdame, por favor, porque no sé qué hacer. Ya tengo aquí como 3 horas con los cables y no llega Martín y ya hasta me dolió la cabeza. Ya hasta me dolió la cabeza. Y no llega. Y ya me trabé y ya no sé qué onda. Y también el Señor Jesús te puede guiar y dar luz y dices, ay, pero ¿qué vas a ver de cables? No, también, aunque sean cosas tal vez mundanas, aunque sean cosas tal vez que no son espirituales, tú piensas. Pero el que conoce todo, todo, porque Él ha hecho todo y Él ha permitido que los hombres tengan la sabiduría para hacer cables y conexiones y cosas de contabilidad y de mecánica y de la cocina. Señor, ¿cómo le hago para que los frijoles charros no salgan a todo galope? Consejero, amigo.
Dios fuerte. Tenemos otra vez problemas, dificultades y nos sentimos débiles y nos sentimos pequeños ante tantas situaciones que nos rebasan, que son muchísimo más grandes que nosotros. Es más, casi todas las cosas son más grandes que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente por eso. A veces pensamos que somos tan buenos, tan inteligentes, tan fuertes, y la verdad es que no. La realidad en muchas ocasiones nos rebasa. Los hijos, aunque son chiquitos, luego nos rebasan. La esposa, el esposo nos rebasa, el problema económico nos rebasa, la situación sentimental nos rebasa. Y somos verdaderamente tan pequeños. Y Dios, a ti y a mí, todas estas situaciones, Dios permite que sucedan precisamente para que recurramos a Él. Señor, de verdad que no puedo. Me siento débil. Ya la fuerza se me acabó. Y no solamente, como dice el cantante, se me acabó la fuerza de la mano izquierda, también la de la derecha. Y también hasta la de los pies. Ya, estoy débil. Estoy agotado. Soy pequeño ante esta situación. Y ahí está el Dios fuerte. Hay muchas cosas de la escritura que me encantan, pero una de las cosas maravillosas que me ha gustado es, y desde que descubrí que es mejor conocer a Dios desde el Antiguo Testamento, como me encanta, y me dicen, oye, tú siempre te regresas a Génesis o a Éxodo. Es que, de veras, encontramos unas cosas tan hermosas y tan maravillosas en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente en las cartas de Pablo, que más de la mitad de las cartas de Pablo son los salmos y los profetas. En realidad Pablo lo que hace es conectar muchas porciones del Antiguo Testamento. Y vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel peleaba y quería por sus propias fuerzas ganar una batalla, todas las perdía. Todas las batallas que el pueblo de Israel quería pelear en sus fuerzas, las perdía. Siempre perdía. Y tú y yo muchas veces queremos en nuestras fuerzas pelear, en nuestras fuerzas salir adelante, en nuestras fuerzas guiar a nuestros hijos, en nuestras fuerzas educarlos, en nuestras fuerzas terminar el problema económico, en nuestras fuerzas salir de esa situación sentimental que nos agobia y que nos angustia. Pero somos tan débiles. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que somos débiles, el problema es que no reconocemos que somos débiles. Y queremos sentirnos fuertes. Y ahí vamos. Y queremos. Y nos caemos. Y queremos levantar. Y nos caemos. ¿Y por qué caemos? ¿Y por qué cada vez estamos más abajo? Y abajo. Y abajo. Y abajo. Porque no reconocemos que somos débiles. Por eso dice la Escritura, el que se sienta fuerte, cuídese de no caer. Hay muchas cosas en las cuales tú y yo nos hemos sentido fuertes. Pero debemos tener cuidado de que esa fortaleza no se desvíe. Y es cierto, Dios nos da fortaleza, Dios nos da ánimo, pero debemos tener cuidado. Porque de pronto la línea es delgada y la diferencia es pequeña. Cuando tú y yo nos sentimos fuertes y pensamos que esa fuerza proviene de nosotros mismos, ese es el problema. No te digo que siempre te sientas mal y que siempre te digas que no puedes y que no la vas a hacer. Y que... No, esa no es la idea. La idea es que cuando tú sientes que las fuerzas, que la inteligencia, que el poder, que provienen de ti y de mí, ahí es a donde estamos en pecado. Porque dice la Escritura, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, y entonces, ¿qué? Este cuate está hablando como
Chapulín Colorado, el Chapulín Pablo. No. Cuando el hermano Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, es porque estoy reconociendo que no puedo, estoy reconociendo que soy débil, y entonces Dios me da de su fuerza, de su ánimo, de su poder, de su inteligencia, de su sabiduría, de su capacidad. Y ahí la tengo, porque Dios ha depositado en mí a su Santo Espíritu. Por eso dice la Escritura, el que se exalte será humillado, pero el que se humille será exaltado. El que es fuerte es Dios. Entonces, cuando yo digo que soy fuerte, debo decir, soy fuerte en Dios. Y cuando yo digo que soy bien picudo, en Dios. En Dios. No en mí, no por mí, no por mis fuerzas, sino en Dios. Debo ser siempre fuerte en Dios, pero baby. Si no quiero caer, si no quiero ser humillado, debo reconocer que mi fuerza viene de Dios. Padre eterno. No dice Padre temporal, dice Padre eterno. Dice el Señor Jesús, porque el Padre y yo uno somos. Oye, estaban hablando de Jesús. Padre eterno, bueno, ¿qué pasó? Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Un hijo que es Padre. Ay, qué cosa, ¿no? Se nos ha concedido un hijo y su nombre es Padre. Ay. Porque del pueblo de Israel, de la semilla de David, en la carne, nacerá, se hará hombre, el Hijo de Dios. Pero aquí el profeta Isaías nos deja saber que este Hijo en realidad es el Padre. Qué cosa tan maravillosa. Revelóse al hombre, ¿verdad? Se reveló al hombre. El Verbo se encarnó. Jesús mi Redentor. Qué gran misterio se reveló al hombre. Hace rato lo cantábamos. Es una cosa pero híjole, la mente humana de pronto no nos puede caber. O sea, ¿cómo puede ser que un hijo sea papá? Ay. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu diestra y te pondré a tus enemigos por esto. Y entonces Jesús les dice, ¿y cómo pues entonces David le dice Señor y entonces es su hijo? Bueno, más adelante predicaremos de esa cosa de la Escritura. Porque verdaderamente este niño y el pueblo de Israel ya no sabían, pero cuando le fue enviado no lo reconoció. Este niño es en realidad el Padre. Príncipe de paz. La palabra príncipe tiene que ver con autoridad, con líder, con el principal. ¿De qué? De la paz. El Señor Jesús vino a traer paz, pero no la paz que pide mis universos. Aquella paz en todo el mundo. Porque dice el Señor Jesús, porque yo no vine a traer paz, sino espada. Y la suegra estará contra la nuera. Y el yerno contra la suegra. Ay, ¿qué pasa? Y el yerno contra la suegra. No en todos los casos. Y el hijo contra la madre y el madre y la madre.
¿Cuándo habrá esa guerra? Cuando verdaderamente, si la madre o la hija, cualquiera de las dos, verdaderamente sigue a Dios. Si la mamá, ejemplo, si la mamá sigue a Dios y la hija no, ahí ya va a haber problema. Pero si la mamá sigue a Dios y la hija no, y no hay problema, entonces ese es un problema. Porque entonces tal vez la madre honra más a su hija o a su hijo que a Dios. Pero si un padre ve que su hijo anda por malos pasos, entonces va a haber problema. Ahí va a haber bronca. A ver, hijito, hijita, ¿qué pasa? Porque si no, entonces honrará más a su hija o a su hijo que a Dios. O al revés, oye mamá, papá, eso que tú haces no está bien. Porque no está bien delante de Dios. Porque he conocido del Señor que lo que tú, mamá o papá, debes hacer es esto. Y con honra y con respeto le debes decir a tu mamá o a tu papá, esto que estás haciendo no está bien. Y no porque yo lo diga, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, pero aquí Dios me dice esto en su sagrada palabra. Eso yo no lo digo, eso lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces ahí habrá problema y ahí habrá dificultad. Pero la paz que Dios nos da a través de Jesús no es la paz que el mundo, esta paz que yo les doy, no es la paz que el mundo les da. Es que en medio de la dificultad ustedes estén en paz. Es que a pesar de que estén pleiteados con su papá, con su mamá, con el novio, van a estar en paz. Es que a pesar de que el dólar suba a 20 pesos, no tenga yo boca de profeta. Ya pasó, pues, no más. A pesar de que el dólar suba 30, 40, 50, 100 pesos, estaremos en paz. Y a pesar de que tal vez le digamos a la esposa, oye, Bartola, aquí te dejo tus 10 pesos y pagas con ellos la renta, el teléfono y la luz, y que diga, pues no me alcanzó ni para la luz. A pesar de eso, vivimos en paz. Porque el Señor Jesús vino a traernos paz interior. Interior. La misma paz que Él experimentó. ¿Acaso Jesús no tenía enemigos? Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Empezando desde su propia casa, y no solamente Jesús lo decía de Jerusalén, sino aún sus hermanos no le creían que era Jesús. No que era Jesús, sabían que se llamaba Jesús, pero que era el ungido de Dios. Y los escribas y los fariseos no lo querían. Y entonces él agarraba y se ponía a llorar y decía, no. Él estaba en paz. Él estaba en paz. Y cada vez que él venía a enseñar, los escribas y los fariseos desde la escritura que estaban ahí nada más pendientes a ver en qué se equivocaba, ¿para qué? Para tenderle una trampa. ¿Y él cómo estaba? En paz. Y entonces vinieron y lo maldijeron, le escupieron, lo golpearon y él estaba en paz. Esa es la paz a la que el Señor Jesús nos invita. No a que no tengamos problemas, sino a que internamente estemos en paz. Y se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Esa paz que el Señor te da, esa paz que el Señor te brinda, no tiene fin. Regresando al otro nombre que se le da a Jesús, Padre eterno, otra vez decía hace un rato, no dice Padre temporal ni Padre de ratito. Una vez que el Señor Jesús viene y entra a tu corazón, tienes vida eterna y eres su Hijo eternamente y para siempre. Padre eterno, de hijos eternos.
Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué iba a suceder? ¿Y por qué sucedió todo esto? ¿Por qué ya está sucediendo? Nos dice la Escritura a través de Isaías, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso tiene ese amor especial por sus criaturitas, que somos nosotros. Y Él quiere amarnos de una manera, bueno, Él nos ama de una manera especial y Él quiere que también nosotros lo amemos de una manera especial. Pero al Señor Dios Todopoderoso no le gusta compartir su gloria, su amor con nadie. Quiere que nuestra mente y nuestro corazón estemos llenos de Él, llenos de su amor, llenos de su paz, llenos de su Santo Espíritu. Entonces, en esta tarde, quisiera que nos quedáramos con esta parte de la reflexión de la Escritura a través de Isaías. Acerca de los nombres y qué representan y qué deben representar para ti y para mí estos nombres dados a nuestro Señor Jesús. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos a ver. Amadísimo Dios, Señor Todopoderoso, gracias, muchas gracias te damos porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra hace poco más de 2000 años para mostrarnos y para hacer realidad esta profecía de Isaías, para que viéramos el celo que tú tienes hacia el pueblo de Israel y también hacia nosotros que hemos sido injertados en el pueblo de Israel. Porque a través de Abraham todas las naciones han sido bendecidas y nosotros somos parte de esas personas bendecidas a través de tu pacto con Abraham, tu amigo. Gracias, Santo Señor, porque tú eres nuestro consejero admirable en tantas situaciones de dificultad. Señor, si aún algunos de nosotros hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades y no hemos sabido a quién recurrir, y no hemos recurrido a la persona correcta, ayúdanos para que en esos momentos y en todo momento siempre busquemos consejo de ti, primeramente y siempre. Señor, gracias, muchas gracias porque tú eres fuerte, porque tu Hijo Jesucristo es fuerte y somos fuertes en Él, por Él, a través de Él, porque verdaderamente somos débiles. Somos débiles no solamente para enfrentar las dificultades, sino que somos débiles aún ante el pecado y todavía, Señor, caemos. Pero debemos reconocer que caemos porque no recurrimos a Jesucristo, el Dios fuerte. Y caemos una y otra vez en pecado y en tentación porque no recurrimos a Jesús. Señor, perdón. Perdón porque tu Escritura dice, porque tú nos dices que juntamente con la prueba, juntamente con la dificultad, juntamente con todo, está una puerta de salida y no hemos ido a esa puerta angosta, sino que muchas veces vamos por la puerta ancha. Señor, perdón. Ayúdanos a reconocer a Jesús en todo tiempo y en todo momento. Gracias porque eres un Padre nuestro eterno, porque sabemos que eternamente y para siempre estaremos contigo. Ayúdanos, por favor, a hacer tu voluntad. No solamente a pensar esto, no solamente a decirlo, sino a verdaderamente
comportarnos como verdaderos hijos tuyos, obedientes, cariñosos, amorosos, serviciales a ti. Gracias, Dios, porque a través de Jesús traes paz a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas angustiadas, atribuladas, llenas de dificultades, llenas a veces de pecados, Señor. Estamos rodeados del pecado, el pecado nos rodea, nos asedia. Danos la oportunidad, Señor, de salir victoriosos en ti. Te suplicamos todo esto y te suplicamos, por favor, que nos libres del mal, que nos guardes de tanta tentación y también que nos ayudes a no pecar contra ti y contra los demás. Porque cuántas veces te hemos suplicado que nos ayudes a que no nos lastimen, pero pocas veces te suplicamos, Dios, que nos ayudes a no lastimar a los demás. Señor, ayúdanos, por favor, a hacer lo correcto siempre. Te suplicamos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos.